ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a orar, amados hermanos. Señor y Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permites tener reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu palabra. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad, Señor. Nos guíe a tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, que nuestros corazones sean iluminados por el poder de tu Evangelio, que nuestras mentes sean transformadas, Padre Santo, y que podamos entender, Señor, la revelación que tú has dejado para que nosotros, Señor, seamos edificados, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como cada domingo estamos reunidos hoy, hermanos míos, para abrir las páginas eternas de la palabra de Dios y sumergirnos en la inconmovible verdad de la revelación divina. No podemos, hermanos míos, exaltar a un punto tan alto como se merece la palabra de Dios. Es Dios hablándonos, hermanos, y en este pasaje encontramos un mensaje penetrante que sigue siendo, hermanos míos, hasta hoy algo que debe resonar con fuerza. Esta carta, que fue escrita hace aproximadamente 1900 años, hermanos míos, debe de edificar nuestro corazón, de enseñarnos, de fortalecernos. Encontramos, hermanos míos, en los versículos de esta mañana una advertencia de parte de Juan contra el engaño. Y esto debe conmover cada fibra de nuestro ser hoy, en el 2023. Es al mismo tiempo, hermanos, un aliento a confiar en la profunda seguridad de nuestra salvación, gracias al poder de Dios por su Espíritu Santo. Juan nos instruye en la realidad de los postreros días, del tiempo final, al mismo tiempo que hace un llamado al discernimiento divino que es tan necesario para navegar las traicioneras aguas del tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Oremos en esta mañana que sea precisamente el Espíritu Santo quien ancle nuestros corazones a la verdad inquebrantable de su palabra. Hermanos míos, nos es necesario del Santo Espíritu de Dios. Nos es necesario el Espíritu Santo y su poder para que estemos anclados a la verdad. Veremos el primer punto de esta mañana, hermanos, en el versículo 18, titulado El último tiempo. Dice así el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Paremos por un momento aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios, hijitos. Esto es, hermanos míos, los redimidos. Esto ya lo habíamos tocado hace un par de domingos. El hermano que nos predicó nos explicó que este hijitos aquí se refiere a los creyentes. Es el hijitos de la carta de Juan, la carta de Juan que tenemos en nosotros hoy. En el versículo 1 del capítulo 2 es el mismo hijitos del versículo 12. Es el mismo hijitos del versículo 28. Y en el capítulo 3 es el mismo hijitos del versículo 18. Se refiere, hermanos míos, a los que por la fe hemos venido a creer en Él. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Lo que Juan quiere hacer aquí, hermanos, es enfatizar la importancia de que los verdaderos creyentes deben prestar atención a esta advertencia. En otras palabras, si usted es cristiano hoy, Dios le dice, hijito, presta atención a esta advertencia. Presta atención a esto
que te voy a decir. Es importante, hermanos, que estemos alertas. Esta advertencia a los creyentes del primer siglo es tan relevante y necesaria como lo es para nosotros hoy en día. Y vamos a ver por qué. Dice el texto, ya es el último tiempo. Esta palabra, el último tiempo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo es el último tiempo? De acuerdo al versículo que leemos hoy, dice, ya es. Ya es el último tiempo. Este es el presente del año en que se escribió la carta. Esto es, hermanos míos, el año 90 aproximadamente. Y Juan le dice a los destinatarios de su carta, ya es el último tiempo. Ya es la última hora. Ya son los postreros días. A esto es que se refiere el último tiempo que vemos aquí. Pero ¿qué es esto del último tiempo? ¿Qué es esto de los postreros días? ¿Qué es esto de la última hora? ¿Qué es esto del último siglo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando vemos este tipo de cosas en algunos versículos como lo vemos hoy en Juan? Hermanos míos, es el último periodo de la historia de la redención. Debemos entender, hermanos, toda la revelación del Señor en la Biblia como la gran historia de redención que inicia en la mente de Dios aún antes de la creación. Y que empieza a ser revelada a nosotros desde Génesis. Hay una historia de redención, hay diferentes periodos, diferentes etapas, un desarrollo paulatino, pero que no se detiene y progresivo de la historia de la redención. Y lo que nos enseña Juan es que en el año 90 ya habían empezado los postreros días, el último tiempo, la última hora. Este tiempo, hermanos míos, es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es el tiempo en que estamos nosotros viviendo ahora. Más específicamente, se puede decir que los postreros días o el último tiempo es el periodo de la iglesia a partir de Pentecostés. Es el periodo de la iglesia a partir de que el Espíritu Santo se derramó en el capítulo 2 de Hechos. Y hermanos míos, este periodo de la iglesia continuará hasta que Cristo vuelva por los suyos. Los últimos tiempos no comenzarán algún día en el futuro. No es que en algún momento llegarán los postreros días. Hermanos míos, estamos en los postreros días. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, si miramos los versículos 16 y 17, en la venida del Espíritu Santo, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, se derrama el Espíritu en la iglesia primitiva, y la gente que está ahí mirando todo esto, dice, esta gente está ebria, esta gente está borracha. Y entonces Pedro se levanta y dice, no es así. Y en el versículo 16 dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos míos, Pedro estaba presenciando y toda la gente que estaba ahí el inicio de los postreros días. ¿Y cómo supo Pedro que estaban dando inicio a esos postreros días? Porque él conoce la Escritura y dice, Joel lo anunció así. En los postreros días esto ocurrirá. Eso estaba ocurriendo en el siglo I y dice Pedro, son los postreros días. Pero no solo Pedro lo dice, el autor de Hebreos en el capítulo 1 hace referencia precisamente a que ya eran los postreros días. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Refiriéndose que antes, en el versículo 1, nos dice que Dios había hablado a su pueblo, había hablado a los suyos de diferentes formas, pero que ahora dice, ahora, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. De nuevo, hermanos, vemos que la idea de los postreros días ha empezado ya desde que Jesús asciende, resucita, asciende, envía el Espíritu Santo sobre su iglesia, se derrama el Espíritu sobre los creyentes e inician inmediatamente los postreros días. Esa es, hermanos míos, el periodo en el que estamos viviendo y durará hasta que Cristo vuelva. ¿Cuándo vuelve Cristo, hermanos míos? Eso está en la sola potestad del Padre. Nadie puede salir a decir, yo sé cuándo regresa Cristo, porque no existe nadie quien lo sepa. El Señor nos reveló a nosotros cuándo Él volvería.
Pero nos basta saber que Él regresará como ladrón en la noche cuando menos lo esperemos. Basta saber, hermanos míos, que así como en el tiempo de Noé, así volverá el Señor. Entonces, hermanos, a esto es que se refiere esta expresión. No confundir esta expresión, hermanos míos, con el fin del mundo. Son cosas completamente diferentes. Los postreros días, de nuevo, son el periodo de la iglesia. Mientras haya iglesia y Jesús no vuelva, seguimos en los postreros días. Pero llegará un momento dentro de ese periodo de los postreros días en que vendrá el juicio final y entonces será el fin de este mundo como lo conocemos. Pero eso no ha llegado aún. Entonces, hermanos míos, muchas veces tenemos esa idea de que al hablar del tiempo final o los postreros días, lo estamos equiparando o lo estamos haciendo igual a decir se va a acabar el mundo y viene el juicio final. No es a eso que se refiere la Biblia cuando dice los postreros días, sino de nuevo enfatizo y repito, sino al periodo de tiempo establecido por Dios para el avance de su iglesia en este mundo hasta que Él vuelva. Y de acuerdo al texto, regresando a 1 de Juan, hermanos míos, ¿cómo sabían los hermanos? ¿Cómo sabía Juan? ¿Cómo sabía la iglesia que estaban en los últimos tiempos? Dice el versículo 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Así ahora, note que no solo dice ya es el último tiempo, sino dice ahora, en este momento, en el tiempo específico de Juan, dice han surgido muchos anticristos y dice por esto conocemos que es el último tiempo. Una característica de los postreros días, una característica del periodo de la iglesia es que surgirán muchos anticristos. Han surgido, hermanos míos, muchos anticristos. Y noten la palabra que utiliza Juan, debe llamar nuestra atención, que no dice han surgido anticristos. No dice han surgido algunos anticristos. Dice han surgido muchos anticristos. Hermanos míos, los anticristos no son minoría. La verdad, hermanos míos, raramente se encuentra entre la mayoría. Una manera muy sencilla de equivocarse es siga a lo que la mayoría del mundo dice. No haga eso. Receta para equivocarse y ser arrastrado por el mundo. Porque muchos, dice el texto, han surgido. Muchos anticristos. La verdad es conocida por los pocos, hermanos. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Usted siga a los muchos, usted siga a la mayoría, usted vea lo que el mundo sigue y vaya con ellos y estará entrando por esa puerta espaciosa que conduce a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y atención, pocos son los que la hallan. Esto es lo que nos está diciendo aquí Juan en un sentido. Hay muchos que están allá afuera que son anticristos. Tenga cuidado. Una característica de estos últimos tiempos es el surgimiento y la proliferación de los anticristos. Y durante la historia de la iglesia, durante toda la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese, habrá cada vez un aumento progresivo en intensidad de ese surgimiento de anticristos, hermanos. Cuando vemos que dice Juan que en el año 90 ya habían muchos anticristos y sabemos que conforme el periodo de la iglesia en este mundo debe avanzar, también proliferarán los anticristos, de tal manera, hermanos, que si en el tiempo de Juan, en el año 90 aproximadamente, habían muchos anticristos, hermanos míos, hay muchos más hoy en día en el año 2023, porque no han dejado de reproducirse como una plaga. Cada día hay más, y cada día hay más, y cada día habrán más, de tal manera que el remanente de Dios cada vez es más pequeño, hermanos míos, y llegará un punto hacia el final del tiempo
antes de la venida de nuestro Señor, en donde la gran mayoría de iglesias, la gran mayoría de creyentes, la gran mayoría de aquellos que profesan ser cristianos serán falsos, serán completamente falsos. Y de esto es que Juan quiere advertirnos, quiere prevenirnos. Juan advierte a los hermanos acerca de estos anticristos que han surgido y que van a ser la característica de los últimos tiempos. Ahora, hermanos, si Juan nos está advirtiendo de los anticristos, punto número 2 en esta mañana. ¿Quiénes son los anticristos? ¿Quiénes son estos anticristos, hermanos? Punto número 2, los anticristos, versículo 19. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es el texto que utiliza Juan, esta es la palabra que utiliza Juan por inspiración divina. Este es Dios quien utiliza la palabra anticristo para referirse a aquellos que habían hecho una profesión de fe, estaban como parte de la iglesia visible, pero al tiempo abandonaron la fe, lo que se llama apostatar. Ellos habían dicho, nosotros somos creyentes, nosotros creemos en el Salvador, nosotros seguimos a Cristo, le amamos, le buscamos, somos cristianos igual que ustedes, pero al tiempo, dice Juan, salieron de nosotros. Y la razón que da Juan por la cual salieron de nosotros es que no eran de nosotros. Estaban en la iglesia, pero no estaban en Cristo. Venían al servicio, pero no venían con un corazón para Dios. Por fuera se les veía dentro de las paredes y dentro de las paredes de la iglesia y entre los hermanos, pero su corazón estaba lleno del mundo. Y al tiempo, hermanos míos, ellos salieron. Esto es, repito, lo que se conoce como apostasía. Y es que Juan es el único autor bíblico que utiliza la palabra anticristo. No hay ningún otro autor bíblico que directamente utilice esta palabra. La utiliza Juan en sus cartas 4 veces, 3 en la primera de sus cartas, la que tenemos esta mañana hoy, y una vez en la segunda carta de Juan. Y esta es la información que tenemos por parte de Juan, que salieron de nosotros, salieron de la iglesia. Estos anticristos, hermanos míos, no están en el mundo, sino que habían estado en la iglesia, y una vez habiendo estado en la iglesia, después salieron y ahora están en contra de Cristo y en vez de Cristo. Este vocablo, obviamente, Cristo se refiere al ungido, al Salvador, a nuestro Jesús. La palabra anti en griego, probablemente todos tengamos esta idea en mente, significa contra, y sí lo es, significa contra. Sin embargo, no es el único significado o la única connotación que tiene la palabra anti. Anti en griego significa por igual dos cosas, no solo contra, pero también en vez de. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos formas de estar en contra de Cristo. La primera es directamente negarlo, directamente negar a Cristo. Y la otra forma de estar contra Cristo es poner en lugar de Cristo a algo o a alguien que no es Cristo, pero le llaman Cristo. En otras palabras, es poner en lugar de Cristo a un Cristo falso. Esa es la idea que tenemos aquí. Estos son, hermanos míos, los anticristos. Y Judas, en el versículo 18 y 19 de su carta, no me pregunte, hermanos míos, en qué capítulo, dice lo siguiente, versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores. Estos burladores que Judas nos dice son los anticristos de Juan. Son esos que salen de la iglesia. Y dice Judas, estos son burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Por qué salen de la iglesia
estos falsos creyentes, estos falsos hermanos, que a su tiempo mostraron que no pertenecían a Cristo ni habían nacido de nuevo. Porque tienen, nos dice Judas, malvados deseos. Aguantaron hasta donde pudieron al hermano que predica la verdad en la iglesia. Y al tiempo dijeron, ya no soporto más esto. ¿Por qué? Judas dice, porque su corazón está lleno de malvados deseos. No soportaron más la enseñanza. La revelación divina por el Espíritu de Dios los empujó hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque solo hay dos opciones, hermanos míos, en un lugar donde se predica la verdad. O te conviertes al Señor o te vas de ese lugar. No hay otra cosa. Y eso es, hermanos míos, lo que Dios en su amor, en su compasión y en su cuidado por su iglesia hace en todo lugar donde se predica el evangelio fielmente. Para cuidar a la grey, para cuidar a la novia del Señor, para cuidar a los creyentes, el Señor va a hacer una de dos cosas con todo aquel que está lleno de mundo y viene a sentarse a la iglesia. O lo convierte o lo saca. En un lugar, hermanos míos, que se dice iglesia, en un lugar donde se dice que hay predicación y puede estar un no creyente, un impío, todos los años de su vida sin sentirse incómodo y sin salir de ahí, solo hay una razón para ello, que en ese lugar el Espíritu de Dios no está haciendo la obra debido a que no ha habido predicación bíblica. No hay otra opción. Ellos saldrán, hermanos míos, porque tienen malvados deseos. ¿Qué es lo que dirán estas personas? Es que a mí me miraron mal en la iglesia. Es que a mí nadie me visita. Es que a mí no me llamaron por teléfono. Es que a mí Pretextos y más pretextos, porque la razón es los malvados deseos de su corazón anhelan y quieren las cosas del mundo y el pecado. Y mientras pudieron aguantar, por cualquier motivo que éste haya sido, estaban sentados entre nosotros. Pero al tiempo buscaron la ocasión, el pretexto perfecto, o ya no aguantaron más y se fueron al mundo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero Judas nos dice más. Estos son, versículo 19, los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Por eso están contra Cristo. Porque no tienen al Espíritu de Dios y porque están contra Cristo, ¿qué hacen? Dice, causan divisiones. El objetivo de estos anticristos, el objetivo de estos falsos creyentes que una vez estuvieron entre nosotros, es dividir y destruir la iglesia. Es hablar mal de los hermanos, es hablar mal de la iglesia, de la congregación y de todo aquel que se diga cristiano y quiera seguir al Señor. ¿Para qué? Para arrastrar tras de ellos a todos los que puedan. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir en contra de Cristo. Y hay dos maneras, hermanos, como dijimos, en que esto puede darse. La primera es menos peligrosa que la segunda. No quiere decir que no debamos tener cuidado de la primera. La primera son esos falsos hermanos que un día se van y abiertamente se entregan al pecado. Abiertamente están en contra de toda moralidad, principios bíblicos, mandamientos de Dios y quieren ir y perderse abiertamente. Son aquellos que regresan a su vida pasada y vuelven a las drogas, vuelven al alcohol, vuelven a la pornografía, vuelven a lo que hayan tenido en su vida antigua. Regresan a ello. ¿Por qué? Porque están en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo, en contra de lo que manda el Señor. ¿Y por qué digo que estos son los menos peligrosos, hermanos míos? Porque ellos no engañan a nadie. Abiertamente te muestran que son anticristos. Abiertamente lo muestran. Y si otro se va atrás de él, es porque es exactamente como el que se fue. Sin embargo, hay otra forma más sutil, pero más peligrosa de ser anticristo. ¿Cuál es esa? Aquellos que no niegan a Cristo directamente, pero toman lo que les conviene de ese Cristo que escucharon y se hacen su propio Cristo, su propio ídolo,
Y pueden salir y porque saben 2 o 3 versículos, al rato ya engañaron a otros 5 y se empiezan a juntar y hasta pueden levantar una iglesia en el nombre de Jesucristo, pero el nombre de Jesucristo es falso. Porque enseñan a otro Cristo, porque no enseñan la Biblia como está explícitamente escrita. Hermanos míos, esos son peligrosos porque tienen etiqueta de cristiano, pero son falsos maestros. Son falsos maestros, son falsos profetas, enseñan mentiras y herejías de acuerdo a las concupiscencias y sus deseos de sus corazones. Son aquellos que vemos hoy pululando por todas partes, en redes sociales, en libros, en púlpitos, en seminarios. ¿Y qué enseñan? No, que pueden haber mujeres pastoras. No, que pueden haber ministros homosexuales. No, que Dios, amor es amor. Sin tener el más mínimo conocimiento de la Escritura como ha sido revelada. Hermanos míos, esos son los más peligrosos. Y puede ser que de una iglesia no salga uno de estos falsos hermanos e inmediatamente se convierta en este tipo de anticristo. Pero también hay 2 formas de ser este tipo de anticristo. No solo volverse un falso maestro, sino salir y buscar a un falso maestro que le enseñe. Son de estos hermanos, entre comillas, porque como han salido, no son de nosotros. ¿Y qué buscan? No, yo me voy a esta iglesia, me gusta más aquella que está aquí a la vuelta, porque ahí sí brincan, sí se caen, ahí sí tienen el espíritu, si hablamos en lenguas. Ahí es donde tenemos que estar. Entonces, hermanos míos, o se vuelve falso maestro y falso profeta en este tipo de anticristo, o busca y apoya a un falso maestro o un falso profeta. Y lo primero que hace es, ¿qué cosa? Decirle a otros que mira aquí está mejor, mira aquí si hay esto, mira aquí si te quieren, mira aquí si te hablan bonito. Vámonos para allá. Y el primer círculo, hermanos míos, que es dañado por este peligrosísimo tipo de anticristo, es la familia de donde ha salido. Es el primer círculo de influencia que esta persona tiene. ¿Por qué? Porque va a intentar por todos los medios desacreditar al Cristo bíblico y llevar a su familia detrás de falsos maestros, detrás de falsa doctrina, como nos va a decir, y vamos a ver esto en unos minutos, Pablo en la segunda carta a Timoteo, doctrinas de demonios. ¿Y qué nos está diciendo Juan? Cuidado, porque estamos en los últimos tiempos y hay muchos anticristos. Hay muchos maestros falsos, hay muchos profetas falsos. Y como dije, estos maestros o estos hermanos que van detrás de un Cristo falso son los más peligrosos porque aparentan, dicen que están en Cristo y que quieren a Cristo, pero que el problema era la iglesia, que el problema era tal hermano, que el problema era tal hermana. El problema es que a mí no me entendieron, el problema es que a mí no me dieron la oportunidad, el problema, y tienen una larga lista del problema, es todo menos yo. Hermanos míos, Juan nos dice en el capítulo 4 de esta misma carta algo que es aterrador. Dice, amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta de lo que dice aquí? No importa cuál sea el predicador, no importa cuál sea el hermano que enseña la Biblia, no importa cuál sea el pastor. Siempre, invariablemente, detrás de cada hombre con una Biblia que enseña hay un espíritu. La pregunta es, ¿cuál es el espíritu detrás de él? O es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que habla por su palabra. O, ¿qué dice el texto, hermanos míos? Que hay muchos espíritus. Y algunos no son el Espíritu Santo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu es el espíritu del anticristo. Dos cosas aquí, hermanos. Noten cómo en el versículo 3 el Señor no nos dice,
todo espíritu que no confiesa a Cristo es anticristo. No eso dice el versículo. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir? Que confiesan a Jesucristo, pero a un Jesucristo que según en el contexto de la carta eran los gnósticos en ese momento, que es un Jesucristo que no ha venido en carne, que vino solo espiritualmente, que vino como un holograma flotante por ahí, que nos engañó a todos y que pensábamos que era de carne, pero no era humano como nosotros. Pero sí es Cristo, solo que estás equivocado en tu manera de ver a Cristo. No, los equivocados son ellos, hermanos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Tiene usted, hermano mío, hermana mía, que estar bien informado por la Escritura para conocer al Cristo bíblico de tal manera que cuando se predique a Cristo, usted identifique claramente si es el Cristo de la Escritura. Y si no, aquel que predica un falso Cristo es porque el espíritu del anticristo opera en él y lo hace hablar herejías contra Cristo. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la redención, hermanos. Si nos remontamos a Génesis, ¿qué es lo que sucedió cuando Moisés subió a la montaña y se ausentó y dejó al pueblo? Oh, no sabemos qué le ha pasado a este varón Moisés. Hagámonos un becerro de oro y adorémoslo. Y entonces se levantan un becerro de oro, y cuando empiezan a adorar aquel becerro, ese pueblo que el Señor había sacado de Egipto, que los había rescatado de Egipto, no decían, adoremos al becerro de oro. Decían, este es Jehová que nos sacó de Egipto. Le llamaban Jehová a algo que no era el Señor. Y lo mismo sucede en el postrer tiempo. Le presentan a un Cristo y dicen, adoren a Cristo. Y el pueblo que perece por falta de conocimiento va y adora a ese Cristo sin darse cuenta que no es sino otro becerro de oro inventado. Por eso, hermanos míos, es necesario que nuestro conocimiento, nuestro estudio, el tiempo que pasamos en la palabra y conociendo al Señor, sea un tiempo que verdaderamente transforme nuestro entendimiento para no ser engañados, hermanos. Esto, hermanos míos, es lo que ocurre, es lo que ocurrirá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, en la carta a la iglesia de Filadelfia. El Señor hace referencia a que en esta iglesia eran pocos, que no tenían mucha fuerza, era un poquito ahí, y que todo lo demás lo describe el Señor como la sinagoga de Satanás. ¿Y qué es la sinagoga de Satanás, hermanos míos? Es un lugar, un centro de adoración al anticristo, en donde todos piensan que están adorando al Jesús bíblico, pero cuando uno compara aquello que ellos adoran con lo que está revelado en la Escritura, hermanos míos, no es el Cristo bíblico. Y el Señor lo llama sinagoga de Satanás. Jesús mismo ya nos había prevenido de esto. En Marcos capítulo 13, versículo 5, nos dice que tengamos cuidado. Nos dice, hermanos míos, que debemos de cuidar, de vigilar. Esto también lo dice en Mateo capítulo 24, pero vamos a Marcos 13 rápidamente a leer ese versículo 5, porque quiero pensar que usted está bien familiarizado con el Evangelio de Marcos. Dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir. ¿Respondiéndoles qué? Cuando los discípulos le preguntaron ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas de los últimos tiempos? Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. De nuevo, esa palabra, hermanos míos, que debe de encender todas nuestras alertas. Usted no quiere ser de los muchos que se pierden, usted quiere ser de los pocos que entran por la puerta estrecha y que no son engañados. Como punto de aplicación, hermanos, vemos que Juan nos dice que tengamos cuidado. Cuidado con estos anticristos que han salido, que ya están entre nosotros. Cuidado, hermanos míos, la advertencia es consistente en todo el Nuevo Testamento. Habrá anticristos, vendrán falsos hermanos, falsos maestros, y necesitamos ser cristianos con discernimiento.
en 2 Timoteo, hermanos, esto es lo que está haciendo Pablo al escribirle al joven Timoteo, en ese momento pastoreando la iglesia en Éfeso. Dice 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, recuerde, ya estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué son tiempos peligrosos? Versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, parece que Pablo conoce el estado de la iglesia en pleno siglo XXI. Es que así estamos, hermanos. Pero lo que más debe llamar nuestra atención y prender las alertas de nuestro discernimiento es el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad. Van a decir que son cristianos, van a parecer cristianos porque llegan a la iglesia, porque llevan una Biblia bajo el brazo, porque dicen Cristo, porque saben el lenguaje cristiano. Pero negarán la eficacia de ella. Pero cuando ves su vida, cuando ves la manera en que estas personas van por la vida, cuando ves el carácter de estos hombres y de estas mujeres que nos habla aquí, que tengamos cuidado el apóstol Pablo, dice: no hay ningún poder del Espíritu Santo haciendo efectiva esa piedad. Saben hablar de piedad. Como dije, saben sus versículos. No tienen ni idea de lo que significan. Pero tal vez usted se haya topado alguno así. Y empieza a decir versículos y versículos y versículos. Y es un gran relajo y un desorden en todo lo que está diciendo. Una cosa no conecta con otra. Pero cuando uno es estudioso de la palabra de Dios, usted sabe que hay un orden para las cosas. Hay una estructura, hay un mensaje, hay una razón, hay un porqué. Y dice: tú eres de esos que tienes apariencia, en el mejor de los casos, tienes apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. No necesito congregar porque yo leo mi Biblia en la casa. No necesito estar allá metido en la iglesia. Si yo tengo una relación directa con Dios. Niegan la eficacia de la piedad. ¿Y qué nos dice el Señor acerca de estos falsos profetas, falsos hermanos, anticristos, falsos creyentes que estaban con nosotros pero salieron de nosotros? Dice el Señor aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, de la pluma de Pablo: a estos evita. Hermanos, más claro ni el agua. No tengas nada que ver con ellos. Corta relación con ellos. No te hacen bien, no le hacen bien a la iglesia local a la que espero y pienso amas, no le hace bien al testimonio del Señor. Vas a ser arrastrado y engañado, o por lo menos lastimado, porque los anticristos están en contra de Cristo. A estos evita. Hermanos míos, cuánta falta nos hace poner por obra, poner en práctica en nuestra iglesia. No voy a hablar de las iglesias, de nuestra iglesia y nuestra congregación. Entender que no es lo mismo ir al alcance de los perdidos, que nunca han escuchado el evangelio, que nunca han sabido la verdad, que están cegados y velados porque la luz del evangelio nunca les ha brillado frente a ellos. Y que muy diferente es aquellos que, habiendo escuchado y habiendo estado entre nosotros, salieron al tiempo de nosotros porque no eran de nosotros, y se manifestó así que no pertenecen a Cristo y aman más los deleites de este mundo que al Señor. A estos, dice la palabra de Dios, evítalos. Ya escucharon, ya se les dijo más de una vez, constantemente. No es que no sepan,
es que aborrecen a Cristo. Nos queda orar por ellos, por supuesto. Pero hermanos míos, la iglesia no debe gastar ni tiempo, ni recursos, ni energía en buscar convertir a estos anticristos, sino que ya han escuchado, ya saben, estuvieron con nosotros, pero ya no están con nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esto es lo que está diciendo el Señor para nosotros hoy, hermanos. Si dejáramos de perder el tiempo y gastar energía, tanto emocional como espiritual, como tiempo literal en horas, en tratar de convencer a alguien que abiertamente, después de haber escuchado y haber estado con nosotros, se ha ido, y invirtiéramos ese tiempo verdaderamente en buscar a aquellos que nunca han escuchado, las cosas cambiarían. Las cosas definitivamente cambiarían. No que lo mismo, el mismo, por la misma razón. Hombre, no quiere. Tú no eres el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo, nadie puede hacer esa obra en el corazón sino el Espíritu Santo de Dios. Oremos por esa persona. Pero hermanos míos, se los digo abiertamente y quiero que lo sepan, es necesario que lo sepamos. No pienso gastar, hermanos míos, un solo minuto en alguien o en algo que el Señor claramente me dice: a estos evita. Evítalos. Hay cosas mucho más importantes y almas verdaderamente de ovejas del Señor perdidas a las que hay que ir. Y ahí es donde debemos enfocarnos, hermanos. Punto número 3 en esta mañana. El anticristo. Vamos a regresar por un momento a nuestro versículo 18. No sé si alguno notó que... Un momento, hermano, ¿qué pasó con el anticristo? Porque nos saltamos esa parte. Dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hermanos, ¿no es lo mismo los anticristos de los que hemos estado hablando? Falsos creyentes, falsos hermanos que salen, estaban con nosotros, ya no están con nosotros. Algunos de ellos se han vuelto hasta maestros, hasta pastores de otras iglesias. Hacen un grupito en casa y enseñan herejías aquí y allá. O de aquellos que dicen: no, vayamos mejor a la iglesia de acá a la vuelta, en donde ahí sí se pone bueno, no como acá muy serios. Vámonos para allá. Esos son los anticristos. Pero el texto menciona también, Juan nos deja saber que también hay un anticristo. Para entender esto, hermanos, vamos a hacer una analogía muy fácil. Así como nosotros, los verdaderos creyentes, los que hemos venido por la fe a nacer de nuevo en el Espíritu, por la fe en Cristo Jesús, somos cristianos y está Cristo, así estas dos palabras en el versículo 18 son los anticristos que que salen de nosotros y esperan al anticristo. Hay esa analogía, cristianos y anticristos. ¿Llegará Cristo un día? Sí, y también viene el anticristo un día. El anticristo, con mayúscula. ¿Quién es este, hermanos míos? Para empezar, dice: según vosotros. Este vosotros se refiere a los hijitos, a los cristianos del punto número 1, a los verdaderos creyentes. Y dice: oísteis. Esto es algo que los hermanos ya habían escuchado antes. Esto es algo, hermanos míos, que ya se les había enseñado. Esto no es una doctrina misteriosa u oculta. Esto no es un acertijo. Esto no es un enigma oscuro y controvertido. No, para los hermanos del primer siglo, el hablar del anticristo y entender que viene un anticristo un día era algo que ya sabían. Aunque Juan es el único que utiliza el vocablo directamente como anticristo, no quiere decir que esa enseñanza no esté en otras cartas. Era una enseñanza apostólica que la iglesia conocía. Hermanos, tengan cuidado. Hay mucha gente que se opone a Cristo, sea porque directamente se opone a Él, sea porque predican otro Cristo, y un día vendrá el anticristo. Y esto les está diciendo Juan aquí. Dice: ustedes han oído esto. Ustedes saben de estas cosas, han sido enseñados al respecto. No es algo extraño para vosotros, hermanos míos, y no debiera ser algo extraño para nosotros tampoco. No debiera ser algo, como dije, controversial, oculto, misterioso. ¿Será que el Señor nos dio un acertijo para resolver? No, hermanos, la enseñanza es clara y es directa. El problema es que como no hemos sido capacitados muchas veces de tal manera que podamos entender la Escritura, porque el libro de Apocalipsis habla de esas cosas, no lo leamos, qué miedo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos negando a nosotros mismos
lo que el mismo Señor nos ha pedido, que es que seamos edificados en el fundamento de su palabra. Y cuando no queremos hacer caso de esas cosas, o hacemos caso omiso de ese tema, hermanos míos, en la historia de redención nos falta una parte. En la historia de la redención nos hace falta esa pieza del rompecabezas que completa toda la fotografía. Entonces sí entendemos el Antiguo Testamento y entendemos Génesis y entendemos cómo cayó la humanidad en pecado. Y sabemos que ha venido nuestro Cristo y que porque Él cargó nuestros pecados hemos sido salvos. Ay, ¿qué más va a pasar? Ay, no sé, yo no quiero saber esas cosas. Hermanos, hay que saber para no ser engañados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Hermanos míos, el anticristo es una figura o un personaje de escala global que se opondrá a Cristo y a toda doctrina y principios cristianos. Será un hombre que liderará al mundo entero hacia el camino contrario a Cristo, hacia el camino de la perdición. Este es el hombre de pecado. Este es el hijo de destrucción, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Este es el inicuo, también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero en el versículo 8. Este, hermanos míos, es el cuerno pequeño que dice Daniel en capítulo 7 versículo 8. Este es el príncipe que ha de venir, según Daniel 9 26. Hermanos míos, hay un anticristo y su venida está ligada o relacionada a la venida de Cristo. Ha de venir primero el anticristo antes de que Cristo haga su aparición triunfante con toda su gloria. Este anticristo será astuto, será engañador, será dominante, oscuro y depravado. Pero este anticristo es el que, a final de cuentas, pondrá al mundo entero en las condiciones de juicio para el triunfante regreso del Mesías, que regirá las naciones con vara de hierro. ¿Cómo sabemos estas cosas, hermanos? ¿Cómo sabemos que todo lo que acabamos de decir es la realidad que enseña la Escritura? Para ello, hermanos, quisiera que vayamos por un momento a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 vamos a encontrar lo que algunos llaman un apocalipsis en miniatura. El capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, hermanos, es el capítulo más difícil de interpretar de la carta y es probablemente, después del libro de Apocalipsis, uno de los capítulos más difíciles de interpretar. No es difícil, hermanos, porque es enigmático. No es difícil porque es oculto, sino porque, hermanos, hay que hacer un arduo estudio de lo que la simbología bíblica y apocalíptica significa y significó para los hermanos de ese tiempo. Y eso lleva tiempo y trabajo. Es por eso que es difícil. No crea usted porque, ¿quién sabe qué dijo el Señor? Estaba tratando de ocultar. No, hermanos. Simplemente que es un trabajo arduo. Hay que saber muchas cosas. Contexto histórico, contexto gramatical, figuras simbólicas en aquel tiempo, mentalidad judía, cosmovisión judía, porque Juan era judío. Todo eso hace que leer este tipo de pasajes sean difíciles de entender, no porque el Señor haya querido ocultarlos. De hecho, hermanos míos, la razón por la que se utiliza tanto simbolismo cuando se habla del final de los tiempos es porque la carta de Apocalipsis Juan la escribió precisamente para que sea entendida solo por cristianos. ¿Por qué razón? Por la persecución en ese momento. Si lo encontraban a él, que por cierto, cuando escribió Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, desterrado, exiliado ahí, lo mataban si descubrían qué estaba escribiendo, porque todas esas cosas tenían que ver con temas políticos contra la Roma de ese tiempo. Entonces, para protegerse él, para proteger a los hermanos que iban a recibir la carta y para preservar la carta, tuvo que escribir de una manera que solo entre cristianos entendían. Es como si usted y yo hoy busquemos una manera de escribir de tal manera que sea a qué te refieres, hermano, no me lo tienes que decir. Pero entre nosotros, como nos llevamos, como somos del mismo cuerpo, como sea a qué te refieres. Entonces, hermanos, cuando estos hermanos recibían esas cartas, entendían. Ya sé qué quiere decir el hermano. Y esto es lo que está haciendo Pablo también en la segunda epístola a los tesalonicenses. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque en la primera carta a los tesalonicenses, los hermanos estaban desesperados porque estaban siendo perseguidos y morían, los estaban asesinando. Y el Señor inspira a Pablo a escribirles, y en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses les dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que pasa? Que entre la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses hay otra carta. Y se llamó en aquel tiempo la segunda carta a los tesalonicenses. Pero no era una carta real. No era de la pluma de Pablo ni de ninguno de los apóstoles. Era una carta falsa, donde se le decía a los hermanos de Tesalónica: ustedes esperando al Señor, ya vino. Ustedes se quedaron. Para desesperanzarlos y para atacarlos. Entonces Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, la verdadera, y les dice esto: hermanos, no se dejen engañar. Dice: en vuestro modo de pensar, en lo que ustedes ya conocen, en lo que ustedes ya saben, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, y atención, ni por carta como si fuera nuestra. Haciendo referencia a esa carta que no era original, que no era genuina, que era falsa. Y si no crean esa carta que les llegó, no es mía, yo no la escribí, ni ninguno de los apóstoles. Les están engañando, que no les engañen. Dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía. Antes de venir Jesucristo habrá un tiempo de apostasía, hermanos míos, como nunca se ha visto en el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Como ya hemos hablado, que la falsa enseñanza y la falsa doctrina saldrá de la misma iglesia, predicarán otro Cristo, y la mayor parte de las congregaciones e iglesias que van a existir van a ser falsas. Solo habrá un pequeño remanente en el mundo que será el verdadero pueblo de Dios. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahí está, hermanos míos, que hay dos maneras en ese significado de la palabra anti: en contra de y en lugar de. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este anticristo va a exigir adoración, hermanos. Y el que no esté preparado, el que no conozca Biblia, y más que nada, el que no conozca al Señor por el Espíritu de Dios, que por la fe le ha transformado y vive dentro de sí, será engañado fácilmente. Fácilmente. Estamos hablando que hay gente que está en la iglesia, viene cada domingo, está en cada estudio, cada tarde de oración, pero si no ha nacido de nuevo, será engañado. Ni qué decir, hermanos, de aquellos que vienen cuando pueden, que leen su Biblia si tienen tiempo. Hermanos, Dios tenga misericordia de los que están así. Van a ser engañados y arrastrados y estarán postrados ante el anticristo. No hay otra opción. Y dice Pablo, ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía estas cosas, os decía esto. Es lo mismo que está diciendo Juan. Y si ustedes saben estas cosas, ya las hablamos, ya se les ha enseñado. Esto no es enigmático, esto no es misterioso. Se habla de estos temas, tengan cuidado, sí, está por venir. Y hay muchos anticristos fuera ya. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y note cómo esas palabras de que será manifestado, salieron de nosotros para que se manifieste que no era de nosotros. El anticristo será manifiesto. ¿Por qué dice esto la palabra constantemente cuando se habla de estos temas? Hermanos míos, de nuevo, porque a la apariencia no lo notaremos. Nos parecerá otro hermano más, nos parecerá un buen pastor más, nos parecerá que es un ministro de Dios. Pero dice el Señor, pero se manifestará. Pero por la voluntad de Dios y por la obra de Dios, el cristiano podrá darse cuenta porque habrán señales. Habrán cosas, me refiero a eso. Habrán características que vas a decir, es un momento, esto no está bien. Un momento, esto no es verdad. Un momento, a mí no me engañas, porque yo conozco al Cristo de la Escritura y conozco la palabra. Ese no es Cristo. Lo que ellos predican no es verdad.
Eso será, hermanos míos. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hermanos míos, se discute mucho quién es este del que se habla aquí. ¿Quién es el que está deteniendo al anticristo? Dice que a su debido tiempo se retirará y entonces el anticristo surgirá. ¿Y quién es? Hermanos, no lo sabemos. En última instancia, por supuesto que es Dios. Pero cuando yo digo o pienso, hermanos, obviamente es Dios quien lo detiene. Hermanos, es que podemos responder eso para muchas cosas en la Escritura. Cuando se trata de saber específicamente de quién se habla aquí, hermanos, hay un desacuerdo tremendo entre el pueblo de Dios, porque no lo sabemos, no fue revelado. Simplemente nos dice que alguien está deteniendo al anticristo. En última instancia, hermanos, nuestro corazón puede descansar en que es el Señor quien lo hace. Pero ¿cómo? ¿Quién? Unos dicen, es el Evangelio. Mientras hay Evangelio, el anticristo no va a surgir. Unos dicen, no, son los gobiernos seculares que Dios ha dejado para restringir la maldad en el mundo. Es posible. Un día esos gobiernos van a caer porque se irán tras el anticristo y entonces surgirá. Sí, hermanos, especulaciones. Y entiendo que hay razones detrás de eso, pero la verdad es que, hermanos, el texto no nos lo dice. Y el Señor, de nuevo, no nos dejó estos textos para que nosotros juguemos a las adivinanzas. Simplemente nos dice, hay alguien que lo detiene. Y el Señor, sabemos que en última instancia eres tú. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el lleno de iniquidad. Este se manifestará. Dice este inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermanos míos, por poder de Satanás se levantará este anticristo. Este anticristo, hermanos, no es Satanás. Satanás levantará al anticristo. Pero Satanás y el anticristo son dos personas diferentes. Y dice, ¿cómo lo levantará? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note eso. Si usted me dice, en aquella iglesia de aquí donde brincan y saltan y se caen al suelo, hubieron milagros. Hermanos, solo hay dos opciones. Uno, o es un teatro montado, quiera Dios que sea un teatro montado para engañar a la gente, y es el peor de los males. O ahí hay manifestación sobrenatural, allá hay milagros auténticos, pero por obra de Satanás, para engañar a muchos. En la iglesia del Señor, el milagro es escuchar el Evangelio y ser revivificado por el Espíritu de Dios, dejar el pecado de tu vida pasada y andar en los caminos de Dios como Él manda. Ese es el mayor milagro. Dice también que es para los que se pierden. Hermanos, los cristianos no se van a perder. Los verdaderos cristianos, aunque pudieran tropezar, en última instancia no se pierden, porque esto es para los que se pierden. Por eso decía, es claro que aquellos que andan tambaleando y ni sabemos si son cristianos o no, van a ser engañados, porque esto es para los que se pierden. Así se van a ir inmediatamente. Y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y atención al versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Nota eso? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sabe por qué esta gente cree la mentira? Porque habiendo escuchado la verdad la han rechazado. No quieren creer en Dios. Van detrás de sus concupiscencias y detrás de lo que sus malvados deseos quieren. Y cruzan un punto sin retorno donde Dios, como dice Romanos capítulo 1, los entrega a sus concupiscencias. Y entonces Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se da cuenta que este es nuestro Señor? No se juega con las cosas de Dios, hermanos míos. No es que Dios permite que se vayan. Estamos muy acostumbrados a ese vocabulario. Es que Dios lo permitió. No, nuestro Señor es el Señor y Él decreta, Él manda, Él establece. Él no permite. Como diciendo, hay alguien que lo está haciendo, voy a dejar que lo haga. No, hermanos.
El Señor es quien decreta las cosas, las ordena, las establece, las estipula, y Él hace que esta gente, por no amar la verdad y amar sus deseos, sean entregados a sus concupiscencias, endureciendo sus corazones como endureció el corazón de Faraón. Y al final del cuento, hermanos, es para la gloria de Dios. Este es el Dios que tenemos. Y este es el Dios que muchos no quieren. Quieren un Dios que permita. Quieren un corazón con piernas y brazos y que puro amor y puro amor y puro amor. Amor es amor. No, hermanos. El Señor es un Señor de amor, pero también un Señor de justa ira. Y dice también, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, este es el anticristo de acuerdo a 2 Tesalonicenses. Este es el que un día se levantará y vendrá. De tal forma, hermanos, que vemos que cuando se predica herejía en un lugar, cuando los anticristos, los falsos profetas y falsos maestros, falsos hermanos que estaban entre nosotros y salieron, predican a un falso Cristo, hermanos, ellos son el anticipo que está preparando a todos a caer en el error y la mentira, a creer la herejía cuando venga el anticristo. Del mismo modo en que los profetas de Dios, y particularmente Juan el Bautista, preparó el camino para la llegada del Mesías, así estos falsos maestros, así estos falsos hermanos, así estos anticristos están haciendo su labor, preparando el camino para la llegada de su anticristo. Y lo están preparando, le repito, desde los púlpitos, desde las iglesias, desde los estudios bíblicos, desde los videos que usted se pone a ver en YouTube, que de bíblico no tiene nada, ¿no? Esos posts en Facebook y esto aquí y allá, donde ven una frasecita cristiana y la ponen con la música del mundo que escuchan, pero como dicen algo de Dios, dice usted, eso es cristiano. Les están preparando. La advertencia prevalece, hermanos míos. Viene el anticristo y los anticristos están preparándoles para que le crean y para que lo sigan. Tenga cuidado, agarre su Biblia y no se despegue de la enseñanza bíblica. Identifique a los falsos hermanos, a los anticristos, a los falsos profetas y evítelos a toda costa. El destino de su alma está en juego. Y si nadie se lo dice, hermanos, es una muestra, es una evidencia de la falta de amor. Esa sí es una evidencia de falta de amor. Hermanos, estamos advertidos a este tema. Sin embargo, Juan, hermanos míos, nos da más información a este anticristo, porque de hecho, hermanos, el anticristo es un problema doble. Juan, que también escribió Apocalipsis, nos muestra en Apocalipsis 13 lo que en el vocabulario de aquel tiempo y lo que utiliza Juan para expresarlo es la bestia. ¿Y por qué digo que es un problema doble, hermanos? Porque si usted probablemente ha escuchado antes acerca del anticristo y la bestia, puede quizá llegar a pensar que tenemos ese problema como cristianos. Algún día estaremos en persecución, algún día, hermanos míos, el mundo se levantará en nuestra contra, y ya se ha levantado en nuestra contra si no se ha dado cuenta, y dice, tenemos ese gran problema. No, hermanos, tenemos dos grandes problemas. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Déjeme ubicarme bien en mi Biblia. Dice, me paré sobre la arena del mar, Juan tiene una visión, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio de su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, de nuevo aquí está este lenguaje simbólico. ¿Cómo sabemos lo que esto significa? Hermanos míos, el diamante se corta con diamante, la escritura se interpreta con la escritura. En Daniel capítulo 7, la Biblia misma nos revela qué es esto, porque Daniel tuvo una visión muy parecida, casi idéntica. Y en el mismo libro de Daniel, en el mismo capítulo 7 de Daniel, versículos 17 y 18, nos dice que estos son reinos. La diferencia es que en la visión de Daniel son diferentes bestias. Y en ese tiempo y durante toda la historia de la redención, vemos que ahí estaba Babilonia, Macedonia, Persia y la Gran Roma. Y a eso se refería el Señor. Es una bestia, es un monstruo gigantesco que destruye todo lo llamado cristiano.
La diferencia aquí en Apocalipsis 3, hermanos, es que no son 4 bestias. Es una bestia que está descrita con diferentes características de las 4 del pasado. ¿Qué quiere decir? Que tienen el poder de las 4 que antes han existido en la historia. Se levantará esta nación, se levantará este gobierno, se levantará un hombre que encabezará todas estas naciones, hermanos míos, y dice que el dragón le dio poder y trono y autoridad. ¿Y quién es el dragón? De nuevo, hermanos, no tenemos que adivinar. El capítulo 12 de Apocalipsis nos lo dice. Es Satanás, el diablo, el maligno. Lea usted el capítulo 12 y claramente lo dice. La serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Entonces aquí vemos de nuevo lo que segunda de Tesalonicenses nos dijo, que por el poder de Satanás se va a levantar el anticristo. Y aquí nos describe Juan cómo será eso. Y dice, una de sus cabezas tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Por qué? Hermanos, porque reinos han venido, reinos muy poderosos han estado en esta tierra y han estado en contra de Cristo, pero han caído. Y cuando el pueblo de Dios dice, ay, qué bueno que ya cayó tal imperio, qué bueno que Roma ya cayó. No, se levanta uno más poderoso, así sucesivamente hasta que llegue el postrer día, el tiempo final, el juicio final, en donde se levantará la última gran nación, donde estará el anticristo, que es un anticristo político, que es una figura pública, global, de dominio mundial. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Dice, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién le va a hacer frente? ¿Usted, hermano? ¿Usted, hermano, con sus 15 minutitos de Biblia de vez en cuando? Las naciones se postran ante este imperio y dice, ¿quién puede luchar contra ella? Dice además, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. No voy a entrar en esos detalles ahora, hermanos, por cuestión de tiempo. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Hermanos, eso vemos todos los días en televisión. Todos los días vemos grandes blasfemias contra nuestro Señor en redes sociales. Dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cuando lea Apocalipsis, hermano, usted verá que dice los moradores de la tierra y también verá que dice los moradores del cielo o los santos. Los moradores de la tierra son los hombres inconversos que en este tiempo estarán vivos. Los santos son la iglesia, los santos son los moradores del cielo. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero ¿por qué tenemos 2 problemas, hermanos? Porque esta bestia, este anticristo que se levantará con dominio mundial y global, hermanos míos, es como dice el pastor Joel Vicky en su comentario en la Biblia Herencia Reformada, es un anticristo político. Alguien que propondrá un gobierno mundial, una moneda mundial, una economía global. Nadie podrá salir de ese entorno. Sin embargo, vea el versículo 11. Después, dice Juan, vi otra bestia. Señor, ¿no bastaba con una? Vi otra bestia, y atención, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermanos míos, la descripción de la primera bestia es horrorosa, es terrorífica, da miedo, asusta. Pero la segunda bestia parece un cordero. De hecho, se parece mucho a nuestro cordero. Este es, hermanos míos, el anticristo que de nuevo en la Biblia Herencia Reformada por el pastor Joe Vicky nos dice, es un anticristo profético. Es este, hermanos míos, al que se refiere Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Sale de nosotros enseñando un falso Cristo, promueve un falso evangelio, pero se ve como Cristo, pero se ve como cristiano, pero se ve como piadoso, pero parece un cordero. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que enseña. Dice el texto en Apocalipsis que habla como dragón, habla como Satanás, enseña doctrinas de demonios, enseña lo que es satánico. Hermanos míos, este es nuestro problema.
el no tener discernimiento de estas cosas y ser engañados. Esto es, hermanos míos, todo lo que nos dice el Señor con respecto al anticristo. Esto es todo lo que nos dice el Señor con respecto a los anticristos que son falsos hermanos. Y para concluir, cuando regresamos a nuestro texto de Primera de Juan capítulo 2, vemos, tercer punto en esta mañana, tenemos también la unción del Santo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vean ese pero. Noten cómo es un gran contraste entre todo aquello que se ha hablado con respecto a anticristos, falsos hermanos, la llegada del anticristo. Y dice, no, que no les engañen. ¿Saben por qué? Porque ustedes son creyentes. Porque si ustedes verdaderamente han creído en el Hijo de Dios, tienen la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Hermanos míos, es el Espíritu de Dios en nosotros. El Santo es Cristo. ¿Y su unción cuál es? La que Él mismo declaró cuando se subió aquel día en la sinagoga y abriendo al profeta Isaías dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa unción, dice Juan, que tenemos también los creyentes. Cada uno de los creyentes, cada uno de los hermanos, si usted ha creído en Cristo verdaderamente, tiene la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted. Por eso dice Juan, pero eso es para los que se pierden. Si usted es cristiano, usted tiene la unción del Santo. Y como hemos cantado en esta mañana en Castillo Fuerte nuestro Dios, tocarnos no podrá, pues condenado está. Él está condenado, hermanos. Él no tiene potestad ni autoridad sobre los santos de Dios. ¿Sabe usted por qué, de nuevo, hay tanto misticismo y miedo por el libro de Apocalipsis? Porque el que lo lee es un morador de la tierra. Y cuando ve todo lo que le va a pasar a los moradores de la tierra, temen. Pero cuando usted lo lee y usted es un morador del cielo, un santo de Dios, solo por la fe en Jesucristo, nosotros ganamos. Entonces, hermanos míos, Apocalipsis no es un libro para tener miedo si es usted creyente. Es un libro para cobrar ánimo de que no importa qué va a pasar, el mundo entero puede levantarse contra el cristianismo, pero ¿quién batalla por nosotros? Batallará, luchará de Dios nuestro escogido, que es Cristo. Y Él vencerá, hermanos míos. Al final, Cristo vence. Y entonces dice Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, dice Juan, yo les estoy diciendo esto y yo sé que no es la primera vez que se los digo. Ustedes ya lo han escuchado, ya lo saben. ¿Qué pasa, hermanos? ¿No están creyendo la verdad? Los anima Juan a decir, recuerden que en todo lo que se ha enseñado no hay ninguna mentira. Esto conecta con capítulo 1 de esta carta, donde lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos. ¿Recuerdan al hermano Lenín predicando? Dice, esta es la verdad. Nosotros les estamos declarando la verdad. Créanla, vívanla, abrácenla. Dice, no estamos predicándoles ni les estamos diciendo todas estas cosas para que ustedes anden, ay, ¿qué será que va a pasar? ¿Quién será el anticristo? No. Y si ustedes tienen el Espíritu de Dios, dejen que los moradores de la tierra, dejen que los no creyentes, aquellos precisamente que han escuchado y no quieren a Dios, se van a perder. Asunto de ellos, les irá mal. Pero ustedes deben cobrar ánimo. Ese es el punto que está haciendo Juan aquí, hermanos, que tengamos ánimo. Porque el Señor vendrá con vara de hierro a juzgar a las naciones. Y, hermanos míos, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 nos dice que cuando Él venga, el anticristo será destruido. Hermanos míos, ¿cómo cree que el Señor va a destruir al anticristo? ¿Cómo será? El mundo entero. En ese tiempo será un solo orden mundial contra Cristo. Salmos capítulo 2 nos lo dice. Las naciones estarán unidas en consejo contra Jehová y contra su ungido. ¿Y cómo los destruirá el Señor? Hermanos, yo la verdad quisiera pensar que va a haber una gran batalla. Y en segunda, como dije, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice, con el resplandor de su venida. Hermanos míos, Cristo no tiene ni que mover un dedo para destruirlo. Con la radiante gloria en su presencia, el anticristo es destruido inmediatamente. Es como que le pregunten a Cristo, ¿y el anticristo? ¿Quién es? ¿De quién me hablan? Solo va a aparecer y será destruido, hermanos.
Y ahí está, hermanos, nuestra confianza y nuestra fe. Ahora, ¿qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de ti el día en que Cristo vuelva? ¿Qué se dirá el día que se levante todo esto que vemos en la Escritura y surge el anticristo? No los anticristos de hoy. Estos hay que, hermanos míos, luchar con ellos ya, evitarlos ya. ¿Qué se dirá? ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de ti! Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. O, como dice Daniel 7:27, el reino eterno se ha dado a los santos del Altísimo. ¿De qué lado estás? Porque solo puedes estar de un lado o de otro. Esto va a acontecer, cada palabra de la Escritura se cumplirá, y tú estarás ese día, si estamos vivos para su segunda venida, en ay de los moradores de la tierra, o el reino eterno sea para los hijos del Altísimo. Si no estás en Cristo hoy, ven hoy a Cristo Jesús, porque aunque no venga la segunda venida de Cristo mañana, o no venga el anticristo mañana, tú puedes morir en cualquier momento y vas a estar frente a Dios dando cuentas. Recuerde que el único que salva es el Evangelio. Recuerde que solo Cristo salva por la fe. Recuerde que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Deja tu pecado, arrepiéntete, ven a creer en Jesucristo, pídele al Señor que por su misericordia te haga un hombre nuevo, una mujer nueva, y que perdone tus pecados para su gloria, para tu bien y para servirle hasta la eternidad. Hermanos míos, y si viene el anticristo mañana o pasado mañana y estamos vivos, que nuestra fe no flaquee, hermanos, porque vendrá el Señor, quien lo destruirá con su resplandor. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor mío, porque nuestra esperanza es firme y está anclada, Padre Santo, en tu segunda venida, Señor. No solo en que has venido una vez y moriste en nuestro lugar para nuestra salvación, una salvación a la que tenemos acceso por la fe y solo por la fe, sino, Señor, que tenemos también la convicción, la firme verdad escrita de tu revelación, de que vienes de nuevo, Señor, y te esperamos. Vienes de nuevo, Señor, para juzgar a los vivos y a los muertos. Vienes de nuevo, Señor, con poder y gran gloria. Vienes de nuevo, Señor, y con el resplandor de tu segunda venida, Señor, se acabará todo mal en esta tierra, todo pecado será condenado, y aún el anticristo que se levante contra tus ungidos, Señor, serán destruidos. Señor, que estemos firmes, te pedimos, y que tu palabra, Señor mío, haga en nuestros corazones esa transformación y esa obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.